Hay viajes que uno planea durante meses y hay otros que comienzan mucho antes de comprar un boleto de avión. Cuando decidí viajar a Turquía, jamás imaginé que ese lugar despertaría recuerdos, emociones y preguntas que cambiarían mi forma de mirar la vida. Pero antes de contarte lo que ocurrió al llegar, necesito contarte por qué, a pesar de todo, decidí hacer este viaje. Cuando terminé el capítulo anterior, te conté que Monse y yo nos habíamos hecho una promesa, ¿recuerdas? Pero hubo algo que no te conté. Poco tiempo después, mi hija Monse partió de este mundo. Y con su partida, mi vida cambió por completo. Vendí la casa donde habíamos construido tantos y tantos recuerdos. Me mudé a otra ciudad. Tuve que empezar prácticamente de nuevo. Y fue precisamente en esa nueva casa, allá en Toluca, donde una noche tuve un sueño que nunca imaginé que cambiaría el rumbo de este viaje. Hoy quiero contarte cómo llegué a Turquía y por qué, aunque hubo momentos en los que pensé que de verdad no podría hacer ese viaje, decidí cumplir la promesa que Monse y yo nos habíamos hecho. Cuando perdemos a alguien que amamos profundamente, no solo sentimos su ausencia, sentimos que una parte de nuestra vida también se detiene y durante un tiempo viví así, tratando de entender cómo podía o debía yo seguir adelante. Tomé en ese tiempo pues una de las decisiones más difíciles de mi vida, porque esa decisión se trataba de vender mi casa, nuestra casa, donde mis hijas habían crecido. Y la vendí no porque quisiera olvidar, eso jamás, sino porque necesitaba comenzar una nueva etapa en mi vida. Yo llegué a esta ciudad, Toluca, con el corazón lleno de recuerdos y también con muchas preguntas, como, ¿ahora qué sigue? ¿Cómo vuelvo a construir una vida después de una pérdida tan grande, tan irreparable? Eran muchas las preguntas que me hacía, pero fue en esa nueva casa donde ocurrió algo que jamás olvidaré. Una noche soñé a Monse. No voy a contarte todavía lo que sucedió en ese sueño, porque esa parte de la historia llegará un poquito más adelante. Pero solo puedo decirte que desperté con una sensación muy profunda en mi corazón, como si de alguna manera aquel viaje del que ella y yo hablamos tantas veces todavía estuviera esperándome. Así que hice mis maletas y me fui. Cuando el avión despegó, sentí una mezcla muy extraña. Había, había emoción, había nervios, pero también había un enorme vacío, porque eso no era un viaje cualquiera, era un viaje que alguna vez imaginé realizar, pero acompañada. Y ahora tenía que vivirlo de una forma completamente distinta. Y mientras yo veía desaparecer las luces desde la ventanilla del avión, pensé algo que nunca olvidaré. Y yo pensé que hay promesas que no terminan cuando cambia una historia. Hay promesas que transforman. Y aunque el camino ya no era el mismo que habíamos imaginado, yo sabía que tenía que llegar.
y después de muchas horas de vuelo, 16 horas para ser exactos, por fin ocurrió. El avión aterrizó. Recuerdo que respiré profundamente antes de bajar, porque había esperado ese momento durante mucho, mucho tiempo. Y sin embargo, cuando puse un pie en Turquía, no sentí euforia. Sentí algo mucho más difícil de explicar. Era una mezcla de emoción, una mezcla de gratitud y de una paz que no había sentido desde hacía muchísimo tiempo, desde el tiempo que Monse se fue. Era como si mi corazón supiera que ese viaje tenía un propósito. Y, y aunque mi mente todavía no pudiera entenderlo, mientras íbamos camino al hotel, yo iba observando por la ventana, pues todo lo que estaba a mi alrededor. Yo veía las calles, veía la arquitectura, veía las personas, veía los colores. Todo era completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrada, a todo lo que yo conocía, a todo lo que bueno, pues se vive en nuestro país, ¿no? Y al mismo tiempo había algo que me resultaba extrañamente familiar, como si ese lugar estuviera esperándome, como si ese lugar me estuviera diciendo, ¿volviste? Y después de instalarnos, como pues el vuelo llegó muy temprano a primera hora, o sea, salimos de aquí a primera hora y pues con todo el tiempo que se hizo, pues al atravesar, pues obviamente se atravesó la noche, se atravesó el día y pues llegamos muy temprano. Así es que pues dejamos las maletas en el hotel, hicimos el check-in, nos cambiamos, nos dimos un baño, nos cambiamos y pues fuimos a realizar nuestra primera actividad. Y este fue un paseo por el Bósforo, hermoso, y todavía hoy puedo cerrar los ojos y, y recordar exactamente cómo me sentía cuando hice ese paseo. Dicen que el Bósforo une dos continentes, Europa y Asia. Pero mientras contemplaba aquel paisaje, pensé que quizás yo también estaba cruzando un puente. No un puente entre dos países, sino entre la mujer que había sido y la mujer que estaba empezando a convertirme. A veces creemos que los viajes sirven para conocer lugares, pero algunos viajes llegan para recordarnos quiénes somos. Después de aquel recorrido, fuimos a comer a un restaurante típico de Turquía. Y quiero decirte algo que quizás, pues, parezca muy sencillo, pero para mí fue muy importante. Todo era nuevo, los sabores, los aromas, el idioma, las costumbres, y me di cuenta de algo. Cuando permitimos que la vida vuelva a sorprendernos, también permitimos que nuestro corazón vuelva a abrirse nuevamente. Pero fíjate que ese día ocurrió algo que me conmovió profundamente, de verdad. Estábamos comiendo en este restaurante que te comento, que muy elegante, por cierto, y estaba así a la orilla del Bósforo ya cuando regresamos de ese paseo, y de pronto entró un perrito. Bueno, y digo un perrito, pero en realidad allá yo no vi perros chiquitos, casi todos eran grandes,
y todos traían un chip en la oreja, eh, en señal de que pues era un perro tranquilo y que además ya estaba esterilizado. Y esto lo hacen los turcos con la única idea de que no se propaguen más y no pues haya un maltrato o simplemente pues no haya tantos perros abandonados, ¿no? De pronto entró este perrito buscando comida a ese restaurante y la verdad, confieso que todos nos quedamos viendo y que sentí pena porque pensé que lo iban a sacar inmediatamente, pero ocurrió todo lo contrario. El dueño salió personalmente a acariciar al perro, se volteó y le dijo a uno de los meseros que trajera un plato pues desechable con comida. Obviamente yo lo interpreté porque no entendí su idioma, ¿verdad? Pero por toda la escena, pues obviamente interpreté que eso fue. Y entonces el dueño se lo dio al perrito, no lo corrió, ahí donde el perro entró, le dio el plato y esperó a que el perro comiera tranquilamente, le pasó un tazón con agua, el perro tomó agua, lo acarició y, y después el perrito se retiró tranquilamente y el dueño recogió el plato, se lo dio al mesero y después siguió atendiendo a los clientes como si aquello fuera lo más natural del mundo. Y en ese momento entendí algo. El respeto por la vida también se demuestra en los pequeños gestos. Y ese pequeño detalle, pero grande a la vez, me hizo querer todavía más a este país. Después de comer, tuvimos la tarde libre, nos dieron la tarde libre y pues bueno, yo tomé una decisión que sin saberlo cambiaría por completo mi experiencia en Turquía. Decidí salir a caminar sola. Ahí había una plaza muy cerca cruzando el hotel y pues yo la verdad no tenía un destino específico. No llevaba prisa, solo quería dejarme sorprender por aquella ciudad tan maravillosa que empezaba a ser para mí, ¿no? Entonces yo comencé a recorrer la plaza, miraba los cafés, miraba la gente, miraba todas las personas que iban con su burka, las mujeres, sus ojos tan expresivos, miraba las tiendas, escuchaba un idioma que no entendía y por alguna razón, la verdad, yo me sentía completamente en paz y me sentía muy feliz. Salí de ese lugar y pues comencé a caminar rumbo al hotel, pero decidí dar una vuelta a los alrededores, no alejándome mucho porque obviamente pues no conocía y pues fijándome de todo, ¿no? Y creo que soy un poco despistada también. eh, a veces no sé muy bien mi ubicación, ¿no? Entonces, eh, ahí ocurrió algo muy especial. Mientras caminaba por aquellas calles, comencé a recordar un sueño, pero te lo cuento. Meses antes, cuando ya estaba yo viviendo en Toluca, después de que se había ido Monse, yo soñé con ella, soñé con Monse. Y en ese sueño caminábamos juntas platicando de muchas cosas, pero caminábamos por unas calles que pues yo la verdad no conocía. Yo solamente disfrutaba a mi hija. No sabía dónde estaban esas calles, la verdad nunca las había visto y tampoco entendí por qué había tenido ese sueño hasta ese momento. Mientras seguía caminando por las calles de Estambul, que fue la ciudad donde llegamos, yo sentí que aquellas calles se parecían muchísimo a las que yo había visto en ese sueño. Sí, de verdad, las reconocí.
No puedo explicarlo con palabras y la verdad tampoco necesito hacerlo. Solo puedo decirte lo que sentí. Y fue como si por un instante el tiempo dejara de existir, como si el pasado y el presente se hubieran encontrado en ese mismo lugar. No fue miedo, no fue sorpresa, fue, fue una inmensa paz. Y desde ese momento, pues algo cambió dentro de mí. Comprendí que, que hay experiencias que cada persona vive de distinta manera. Y esa fue exactamente la mía. Una experiencia profundamente personal, una experiencia que guardo en mi corazón y en mi mente con muchísimo amor. Pero bueno, al día siguiente yo desperté con una emoción muy especial porque ya en Estambul, ¿no? Había dormido muy bien y por primera vez en mucho tiempo sentía que mi corazón estaba un poquito más ligero, ya no tan acongojado, ya no con esa tristeza que sentía en ese tiempo. Y pues comenzó nuestro paseo. Y este fue un recorrido por el Palacio de Topkapi, un palacio muy hermoso, con unos jardines preciosos. Y mientras caminaba por aquellos jardines, por aquellos salones, eh, viendo esas habitaciones donde había estado el sultán, yo no podía dejar de pensar en todas las historias que habían pasado por ese lugar, porque pues no podía dejar de pensar en personas que ahí amaron, que perdieron, que lucharon, que soñaron, y comprendí que aunque las épocas cambian, las emociones humanas siguen siendo las mismas. Todos en algún momento de la vida hemos tenido que tomar decisiones difíciles. Todos hemos sentido miedo, la verdad. Todos hemos perdido algo o a alguien muy importante. Y todos seguimos buscando una razón para volver a sonreír. Pero hubo un lugar que me emocionó de una manera muy particular y creo que saben cuál es. Llegamos ahí mismo a la tumba de Hurrem. Quienes conocen un poco de la historia del sultanato, pues bueno, saben quién fue Hurrem. Yo en el capítulo anterior les conté algo más o menos de ella, ¿no? Pero ese día yo no estaba pensando en la historia de un imperio. Yo estaba pensando en en una mujer que vivió desafíos enormes, que tomó decisiones poderosas, una mujer que dejó huella en la historia, al menos de Turquía, pero bueno, también en la mía. Y mientras permanecía ahí unos instantes contemplando la tumba de pues, los demás, de los hijos de Hurrem, pensé en todas esas mujeres que a pesar de las circunstancias encuentran la fuerza de seguir adelante. Y en ese momento comprendí algo. La fortaleza no significa no llorar. La fortaleza significa seguir caminando, incluso cuando el corazón todavía está aprendiendo a sanar. Después de ese recorrido, terminamos de ver el Palacio de Topkapi, que aquí te muestro esas fotos donde pues tienes que entrar con la cabeza tapada y los hombros tapados, porque es una forma de demostrar el respeto en estas mezquitas, porque
también ahí mismo está esa mezquita. Después de haber llegado al Gran Bazar, llegamos al Gran Bazar, o sea, después de salir del Palacio de Topkapi, nos fuimos al siguiente recorrido que fue el Gran Bazar. Y después cuando llegamos al Gran Bazar, instintivamente busqué la parte de las especias y cuando las encontré, imaginé a Monse oliendo y escogiendo todo tipo de especias, ya que si recuerdas que te conté que a ella pues le encantaba cocinar y eso era lo primero que quería llegar a hacer al bazar donde se encontraban las especias, buscar las especias para cocinar. Y bueno, pues por un momento me entristecí, pero prácticamente, créeme, mi corazón la veía sonriendo, mi corazón de madre la veía ahí sonriendo, invitándome a disfrutar de aquel aroma y de aquellas sensaciones que ella esperaba sentir. Así que, pues me acerqué y comencé a sentir todos esos aromas tan deliciosos. Era como si ella me dijera, esa huele rico, llévatela, mamita, llévatela. Y sin pensarlo, la compré. Enseguida, pues comencé a buscar los sitios donde vendían la joyería. Sí, estaba dispuesta a cumplir parte de mi cometido, comprar el anillo de Jurrem. Y sin más ni más, lo encontré. Y cuando por fin lo compré, ay, sonreí como una niña. Sentía esa emoción que solo aparece cuando encuentras algo que habías estado buscando desde hace tiempo con mucha ilusión. Y pues mientras seguía recorriendo aquellos interminables pasillos, porque es grandísimo, de verdad es grandísimo, no podía dejar de imaginar cómo habría sido ese lugar de siglos atrás, comerciantes, artesanos, personas llegando desde distintas partes del mundo a vender a vender su mercancía y a comprar otra mercancía. Me impresionaba pensar que estaba caminando por un sitio con más de 5 siglos de historia, un lugar que fue mandado a construir por orden del sultán Mehmed II, el conquistador. Y debo confesarte algo. Al principio pensé que sería simplemente un lugar para comprar recuerdos, pero terminé llevándome algo mucho más valioso. Me llevé las conversaciones en español, en inglés y en turco, porque sí, te hablan varios idiomas. Me llevé sonrisas, miradas, colores, aromas. Me llevé la sensación de volver a sentir curiosidad por la vida, porque cuando una persona ha vivido una pérdida muy grande, en este caso la pérdida de mi hija, muchas veces deja de sorprenderte la vida, ¿no? Y muchas veces dejas de sorprenderte. Y ese día, Turquía volvió a sorprenderme. Cuando regresé al hotel, esa noche me senté unos minutos a recordar todo lo que había vivido durante esos 2 primeros días. Y digo esos 2 primeros días porque al día siguiente íbamos a salir a comenzar nuestro recorrido por varias ciudades de este país de Turquía. Pensé en el avión, pensé en el Bósforo, en aquellas calles que despertaron un recuerdo tan profundo
Pensé en las personas que había conocido en esos 2 días y durante el recorrido, porque, pues, hicimos un grupo muy bonito, éramos todos mexicanos e hicimos una buena amistad, hicimos muy buen clic. Y también, pues, bueno, las personas del hotel, las personas del bazar, y ahí entendí algo. Yo había viajado creyendo que iba a descubrir un país, pero sin darme cuenta, comenzaba a descubrir una nueva versión de mí. Una versión que, pues, seguía extrañando a su hija, que seguía amando profundamente, pero que también estaba aprendiendo a volver a vivir. Porque a veces creemos que sanar significa olvidar, y hoy puedo decirte que no. Sanar no es dejar atrás a quien amas. Sanar es aprender a caminar llevando ese amor de una manera distinta. Y ese fue el primer gran regalo que Turquía comenzó a darme. Quizá tú también sientas que hay una parte de tu vida que quedó detenida por una pérdida, por una decepción o por un cambio que la verdad pues nunca imaginaste vivir. Así es que si hoy llegaste hasta este capítulo, quiero decirte algo desde el corazón. No necesitas tener hoy todas las respuestas para dar el siguiente paso. A veces basta con tener el valor de decir, voy a seguir caminando, en honor tal vez a ese ser que se ha ido, en honor a un hijo, a un padre, una madre, un hermano o simplemente una persona amada. A veces basta con tener el valor de decir, voy a seguir caminando, porque nunca sabemos qué regalo puede estar esperándonos al otro lado del camino. Aquella noche regresé al hotel creyendo que ya había recibido el regalo más grande de ese viaje, pero la vida todavía tenía preparada una sorpresa, una gran sorpresa para mí, una experiencia que cambiaría mi corazón para siempre. Y comenzó el día en que decidí a caminar completamente sola. Y esa es la historia que quiero compartir contigo en el próximo capítulo. Gracias por acompañarme en este segundo capítulo del viaje que nos prometimos. Y recuerda que tu historia no termina aquí. Mujeres grandiosas, historias que inspiran, voces que transforman.